Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos y amigos. Es con gran alegría en mi corazón de quien les habla, pastor misionero Oscar Castillo, desde el norte de Brasil, país donde nos encontramos por la gran voluntad de nuestro soberano Dios, poder compartir en este momento al respecto de dos temas que para muchos continúan siendo una inquietud, que muchos sienten curiosidad y muchos también que teniendo algún grado de conocimiento pueden, por acaso, estar también confundiendo. Y quiero me referir a misiones y evangelismo. Para todos nosotros, los creyentes, sin duda alguna, más de alguna vez escuchamos algunos textos en algún congreso o al referirnos sobre misiones y evangelismo. Por ejemplo, podríamos hacer mención a dos pasajes bíblicos. Uno que se encuentra en Marcos 16, 15, 18. Aquel pasaje, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por otra parte, en el libro de los Hechos también nos encontramos, capítulo 1, versículo 8, cuando se anuncia, ¿no es cierto?, aquella gran voluntad de parte del Señor, diciendo, quedad en Jerusalén, mantenerse en Jerusalén, hasta que de lo alto seas revestido de poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero cabe la pregunta, ¿qué es verdaderamente misiones y qué es verdaderamente evangelismo? Para muchos, evangelismo y misiones es la misma cosa, pero debemos hacer mención de la siguiente distinción. Evangelismo, por mucho que se parezca con misiones, es una responsabilidad que le cabe a todo creyente, a cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Por otra parte, misiones, tratándose sin duda alguna de la misma comisión de anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra, la persona que se envuelve, la persona que se involucra, el candidato debe cumplir ciertos requisitos en particular. Cuando hablamos de evangelismo, bien decimos una vez más, evangelismo es aquel anuncio del evangelio de salvación, anunciar todo lo que se encuentra plasmado en el libro sagrado, la Biblia, y es responsabilidad de cada creyente, de cada persona que experimentó el nuevo nacimiento. Por otra parte, misiones envuelve un requisito muy fundamental, que es la transculturalidad. Cuando nosotros avanzamos hacia otras culturas y nos encontramos con una serie de desafíos, nos encontramos también con una serie de requisitos que necesitan ser llenos, que necesitan ser cumplidos por el candidato que la iglesia puede proponer, que la persona en el buen deseo de su corazón puede proponer, pero si no tiene el sello del llamado que Dios hace para aquella obra específica, para aquella misión en específica, probablemente no estará revestido de algo tan precioso, de algo tan fundamental en el campo misionero como lo es el poder y la autoridad. En el caso del candidato a misiones, aquel que irá a anunciar el Evangelio fuera de las fronteras de un país, debe por lo menos tener la certeza, la convicción de que fue Dios quien lo comisionó para anunciar el Evangelio a las naciones, no solamente en el ámbito de su congregación, de su familia, de su barrio, de su región. Podemos ver en la Escritura, como iremos a ver a continuación también, cómo la Biblia hace mención y nos orienta para poder llenar todos estos requisitos, para poder cumplir todos los pasos, para poder también nosotros tener la claridad y saber si una persona, un hermano, verdaderamente puede responsabilizarse a él, puede acompañársele a él, para que pueda anunciar y representar a la iglesia de Cristo fuera de las fronteras. Uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día y que nos preocupa muchísimo es que en el campo misionero nos encontramos con personas que no están preparadas para cumplir la función, la labor que deberían estar cumpliendo. Tenemos que tener en claro, evangelismo
es una responsabilidad de cada creyente. Evangelismo ha de ejercerse en el ámbito tanto congregacional, familiar, regional, en el ámbito más próximo dentro de las fronteras de una nación. Ahora, para poder nosotros entender un poco más misiones, es necesario, una vez más, poder tener en claro que misiones envuelve el poder enfrentar y traspasar fronteras transculturales, llámese idioma, cultura, alimentación y así un sinnúmero de cosas que el misionero habrá de encontrarse cuando llegue a la tierra donde Dios le llamó a cumplir una misión, donde Dios le envió. El misionero, primeramente, tiene que pasar por un proceso de capacitación. Sabemos que a toda persona que Dios llama para un ministerio o para una obra, deberá pasar por lo menos por 4 etapas, por 4 pasos que son perfectamente visibles y que son importantísimos de percibir e importantísimos de poder vivir. El llamado, la capacitación, el envío y la provisión. Sabemos que Dios es quien llama. Sabemos que Dios es quien capacita. Así lo hizo con grandes varones en la historia, en el relato bíblico. Dios es el que envía. Independientemente de que hoy nos encontramos con una globalización del concepto y no la verdadera misión, donde podemos encontrar por defecto, tristemente, que muchas agencias misionarias han aparecido, agencias misioneras que preparan un misionero y lo envían como si fuesen una especie de agencia de turismo. Inclusive nos hemos encontrado en diferentes sitios web, hoy con esa facilidad que tenemos de poder acceder a información a través de Internet, nos encontramos con iglesias que han encontrado tristemente, y es una palabra que vamos a encontrar muchas veces y vamos a repetir, tristemente, han encontrado en el proyecto misionero, en el trabajo misionero, una fuente de ingresos, entre comillas, o una manera de mover al pueblo del Señor, de mantenerlo activo, porque para muchos ya no es suficiente poder orar, ayunar, ser discipulado y discipular a otros. Entonces hoy nos encontramos con la necesidad de aparecer en las redes sociales, la necesidad forzada de dar o reflejar trabajos y no frutos. Y son todos estos pequeños detalles, todas estas discrepancias que vamos encontrando para poder nosotros ir esculpiendo aquella piedra, ¿no es cierto?, para poder hallar aquella gema preciosa que se llama un misionero en las manos del Señor. Un misionero tiene que tener el llamado, decíamos, de parte de Dios. El misionero tiene que tener la capacitación. Y esta capacitación puede ser y tiene que ser tanto personal, humana, por lectura, por estudios, por enseñanzas académicas, por aprendizado a través de diferentes medios, por discipulados a los cuales se someta, por el constante trabajo, la constante comunicación con misioneros que ya están en el campo, con el trabajo permanente y constante también en su iglesia local, porque difícilmente alguien que es llamado para ser un misionero antes no habrá ejercido un trabajo y dado frutos, ¿no es cierto?, reflejado frutos dignos de aquel que se arrepiente y quiere transmitir el mensaje del Señor. Entonces el misionero, vamos a observar que es un hermano que se comienza a destacar de entre la congregación. Vamos a ver cómo, junto con la capacitación humanamente adquirida, vamos a ver cómo el Señor lo capacita con aquello que Él ha prometido, capacitar con dones espirituales. Es, sin duda alguna, un requisito sine qua non, sin el cual no puede existir un obrero, y mucho más, y mucho menos, un obrero que es enviado a tierras extrañas, a culturas diferentes, a un lugar donde no conoce. Es por eso que se necesita de la capacitación del Señor. Tenemos el llamado, tenemos la capacitación, tenemos el envío. Y para el envío puede ser tanto la iglesia que comienza a despertar
en ella la responsabilidad, el sentido de poder cumplir la misión, no solamente de evangelizar, que es una responsabilidad, un llamado general para la iglesia, general para todo hermano, para cada miembro, mas el llamado a misiones es un llamado diferencial, es un llamado que Dios comienza a marcar en una iglesia para, de una manera, despertarla para aquella función, que la iglesia fue ni más ni menos que levantada, creada por el Señor para poder llevar el Evangelio. El libro de Hechos dice que seremos testigos, primero revestidos de poder, otro requisito, y después testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces vemos cómo hay una escala desde el centro hacia afuera. Es una salida centrífuga a la cual el Señor nos lleva, tanto en formación, en crecimiento y en responsabilidad y autoridad espiritual. Entonces, amado hermano, Dios llama, Dios capacita, y en el envío, que puede ser tanto por la iglesia, por el pastor, por el grupo de misiones, por la Secretaría de Misiones, pero una manera de ser enviado y quien envía por encima de todas las cosas es el Señor. Y en este punto quiero marcar un hito muy importante. Tiene que existir un llamado de parte de Dios. Tiene que haber un envío de parte del Señor. Es Dios mismo quien comisiona, es Dios mismo a través de un mensaje, a través de un tratamiento especial y particular, personalísimo con el candidato, con el futuro misionero o misionera, que Dios trata y le envía a la tierra específica, al país específico. Es Dios el más interesado en que la misión se cumpla. ¿Será que Dios no tiene candidatos o trabajadores, obreros en su viña en esa nación en particular? Sí, Dios tiene, pero existen tareas o trabajos en particular en los cuales el Señor tiene que tomar a alguien de un lugar determinado para llevarlo a otro lugar por una cuestión de autoridad espiritual que un poco más adelante vamos a tratar también. Sin duda, no va a ser un repaso profundo. No se trata de hacer esta exposición, un estudio profundo sobre misiones y evangelismo. Para eso precisaríamos de muchísimo tiempo. Pero en pocas palabras, a grandes rasgos, es necesario poder considerar estos puntos para que puedan despertarse en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de profundizar mucho más y poder cumplir verdaderamente los pasos, los requisitos que el Señor pide y nos muestra a través de su palabra, como también poder cumplir verdaderamente la gran comisión que el Señor nos pidió y nos llamó a realizar. Entonces, cuando Dios llama, cuando Dios capacita, cuando Dios envía, Dios también habrá de suplir a las necesidades para que aquel misionero pueda ser enviado hasta aquel lugar. Como por ejemplo una persona, y estoy usando el término candidato porque es una persona que está siendo observada, que está siendo tratada por el Señor. Y habrá de ese candidato, utilizando esa expresión, aquel hermano, aquel escogido de parte del Señor. Ese hermano tiene que transmitir de una manera natural todas estas cosas, porque estamos hablando de una responsabilidad muy grande, porque así como el cielo y la tierra fueron creados, también los seres espirituales fueron creados. Y la Biblia Sagrada nos dice en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo escribe, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y de todos estos textos vamos a ir tomando algunas cosas importantísimas para poder considerar y poco a poco ir trabajando, poco a poco ir desarrollando para poder cumplir una verdadera misión, una verdadera labor, un verdadero trabajo, para que la iglesia pueda crecer, para que cada hermano pueda crecer y el obrero o la obrera, el misionero o la misionera pueda cumplir un trabajo efectivo. Sabemos que tristemente, una vez más, por aquello que decíamos que se ha perdido el foco, se ha romantizado la expresión misionero. Hoy nos encontramos con muchos tipos de trabajo misionero que la verdad no tienen nada que ver con la responsabilidad que Dios ha comisionado.
Hoy en día la cultura, hoy en día la sociedad, la costumbre de poder tener las cosas tan instantáneamente, ha dejado de ver la verdadera misión, una verdadera misión a tiempo completo, y la ha cambiado por misiones a corto plazo, misiones de 5 días, 3 días, un día, que no es otra cosa más que un evangelismo, donde hay pérdida o mal aprovechamiento de tiempo, mal aprovechamiento de recursos humanos, mal aprovechamiento de recursos económicos también. Porque a veces las personas preparan o las iglesias preparan un viaje misionero por una semana, por 15 días a un lugar determinado, solo que a ese lugar determinado donde ellos van ya existe iglesia y van simplemente a sacarse una foto, a tener algo para poder producir un contenido para sus redes sociales, y tenemos que decirlo esto. Entonces son cosas que deben ser erradicadas y que así como han aparecido tenemos nosotros la responsabilidad de poder ir terminando con esos males, con esas malas prácticas que muchas veces no contribuyen a nada. En lugar de, por ejemplo, hacer un viaje misionero por 5 días a un país diferente donde no se domina un idioma, donde no se tiene claridad de qué trabajo se va a realizar, donde se van a estar gastando recursos, sería más productivo poder entrar en contacto esos hermanos con algún misionero que ya esté en el campo, con alguna iglesia que esté comenzando a crecer y enviar esos recursos, y sin duda alguna el aprovechamiento de esos recursos irá a ser mucho mejor. El trabajo irá a ser más productivo. Usted puede preparar material hoy en día, digitalizarlo y enviarlo a alguien que está en el campo. Nosotros, aquí dando un ejemplo, producimos material desde aquí de Brasil, digitamos, preparamos material infantil, de alfabetización, con contenido bíblico, y lo enviamos a misioneros en África, en Mozambique, y nos esforzamos por poder conseguir, alcanzar, levantar una ofrenda para poder enviar a aquel misionero, para que él imprima aquel material y pueda enseñar aquellas cosas que son necesarias, alfabetización y evangelismo. Entonces se está haciendo una contribución a la sociedad y al mismo tiempo se aprovecha esa situación, en un buen sentido se aprovecha, para poder estar evangelizando. Y con eso nosotros estaremos optimizando recursos y no es necesario que una persona gaste en pasajes, en estadía y todos los gastos que implica un viaje a África, y el trabajo se está realizando. Entonces debemos velar por la economía, por las finanzas, ser responsables en todo sentido. Sabemos que la obra misionera es hecha con recursos que vienen de parte de Dios, movidos por la fe. La obra misionera tiene que ser una obra responsable en todo sentido. El misionero tiene que ser un buen administrador tanto de las cosas espirituales como de las cosas terrenas. No puede ser un irresponsable en ningún sentido, de manera ninguna. Entonces todo eso es resultado de una capacitación, es resultado de un preparo, es resultado de un buen deseo, de una buena disposición para hacer aquello que Dios está llamando a realizar. Entonces así nosotros vamos viendo cómo el trabajo misionero, la obra misionera, es un trabajo que necesita de preparación, de estudio, de una red de soporte, porque el misionero también no solamente es un hermano, una persona de fe que va a realizar una labor, pero también, y acá es otro punto a considerar y a preparar a la iglesia también, el misionero también es una persona que tiene necesidades básicas, que necesita alimentarse, que necesita vestirse, que necesita transportarse. Y muchas veces el misionero no es una persona solitaria, el misionero tiene familia. A medida que los niños, los hijos van creciendo, también tienen necesidad de estudiar. Entonces, todo esto para poder realizar un trabajo misionero, y por eso es tan importante planificar, programar, tomar este trabajo con responsabilidad, para poder enviar una persona y ser responsables también, porque como
muy probablemente muchos de ustedes ya habrán escuchado, misiones no solo se hace con los que van, se hace también con los que doblan sus rodillas para orar y se hace misiones también con aquellos que contribuyen. Entonces es necesario que toda la iglesia se envuelva y a veces una iglesia no tiene la capacidad de poder enviar y mantener en el tiempo un misionero. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Por ejemplo, unirse con otra iglesia, tal vez de pequeño tamaño, de no mucha membresía, y juntas esas iglesias pueden esos hermanos reunirse y destinar fondos para poder sustentar un misionero, un trabajo misionero. Porque el trabajo misionero es un trabajo de largo plazo. Nosotros vemos cómo el propio Señor nos deja un ejemplo, podemos aprender en las Escrituras. Nosotros podemos hablar de un primer y segundo misionero enviado de parte de Dios. El primer misionero, el Espíritu Santo, cuando en la creación dice que el Espíritu del Señor se paseaba encima de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? No estaba interviniendo. El Espíritu Santo estaba analizando, estaba observando, estaba conociendo, humanamente hablando. Dios conoce todas las cosas, lo sabemos, pero humanamente hablando, el Espíritu Santo estaba conociendo dónde habría de realizarse el trabajo. Y nosotros vemos después el segundo misionero que ya no vino en espíritu, vino en carne, el Verbo se hizo carne. El segundo misionero que Dios envió fue Jesús y ya lo envió a hacer un trabajo en específico. Por eso el misionero también muchas veces es de alguna manera cobrado, ¿no es cierto? La iglesia envía a un misionero y en una semana, en un mes ya comienza a pedir resultados. Si ya abrió una iglesia, cuántos hermanos tiene congregándose, cuántos ya bautizó. Pero el verdadero trabajo misionero es un trabajo que lleva más tiempo, lleva un buen tiempo, un tiempo considerable. Primero pasear, no turísticamente, sino analizar, hacer un estudio del lugar, conocer cuál es la realidad local, cuál es la verdadera necesidad. Y así poco a poco van desarrollándose lo que el Espíritu del Señor va direccionando para trabajar y poder llegar a la comunidad. Ahí viene el segundo misionero, decíamos, nuestro Señor Jesucristo, y Él ya viene con un trabajo, viene con la obra de salvación, es el trabajo de aplicación. Eso nos lleva a tener la idea, la noción de que no se llega directamente a implantar un trabajo, porque algo que tenemos que tener muy en consideración es que un misionero tiene la responsabilidad y su trabajo es predicar el Evangelio. Y muchas veces el Evangelio se predica con testimonio, con una vida, un reflejo de vida, de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, el misionero no necesariamente va a rendir resultados. Podrá llegar haciendo evangelismo en las plazas, entregando folletos, predicando en las calles, lo puede hacer. Pero un misionero no puede, primero, llegar con la intención de mudar una cultura. Él tiene que adaptarse a la cultura local. No puede el misionero llegar con la intención de implantar o exigir el sistema litúrgico que su iglesia de origen tiene, y la iglesia local también tiene que tener eso en consideración. Y no estoy hablando aquí de salir de los padrones bíblicos. Estamos siendo conscientes de que la misión es aquella misión que se cumple tras las barreras culturales. Esa es una verdadera misión. Es en países diferentes, culturas diferentes, lenguas diferentes. Inclusive países tan grandes como aquí el propio Brasil, cuando uno se traslada de un estado, que puede ser considerado una región también, cuando uno se traslada de un estado a otro, la cultura cambia muchísimo. En la región donde nosotros estamos trabajando en este momento, estamos en la divisa, en la frontera de 3 estados diferentes. Y nos encontramos en el norte de este estado, que lleva por nombre Tocantins, el cual es el estado más nuevo creado dentro de la Federación Brasilera, dentro de la Unión Brasilera. Entonces, cuando se creó este estado, llegaron de muchas ciudades, de muchas regiones, llegaron con diferentes culturas, porque lo vieron como una oportunidad de trabajo, una oportunidad para establecerse, un nuevo futuro. Entonces la influencia en esta región de muchas culturas es muy grande. Y junto con cada cultura también vienen sus tradiciones. Y junto con las tradiciones vienen sus religiones.
Entonces es en ese punto donde el misionero tiene que tener el buen senso, los oídos y los ojos espirituales bien despiertos, bien abiertos para poder saber en qué terreno, en qué escenario se está moviendo. Por eso que él tiene que llegar primero con una actitud de observador, aprender a escuchar más que hablar, aprender a recibir una persona y escucharla en lugar de nosotros llegar y abordarla y entregar solamente nuestro mensaje y obligarla a que acepte el mensaje que traemos. Entonces todas esas estrategias, esas prácticas, las da el Señor. Por eso que el misionero, la misionera, en su trabajo, en el proceso de preparación, como decíamos que Dios capacita y prepara, ¿no es cierto?, tiene que aprender, y esto acá quiero destacarlo con letras mayúsculas, el misionero tiene que aprender a oír la voz de Dios. Porque si en su iglesia, en su ciudad, en su lugar de confort, tal vez por misericordia Dios levantaba un instrumento, alguien con un mensaje profético para direccionarlo en aquel lugar, esa persona sin sombra de dudas no va a estar acompañándole en aquel lugar donde tiene que cumplir la misión. Entonces, a falta de aquello del profeta, sabemos que la profecía mayor nos acompaña en todo lugar, pero la voz del Espíritu Santo es la que el misionero tiene que aprender a escuchar, porque es el propio Espíritu Santo de Dios quien le habrá de direccionar. Y aquí continuamos con la cuestión de los resultados que a veces la iglesia exige sin conocer los tiempos que lleva poder dar un resultado. Y no caer en la práctica tan moderna, tan habitual de lo que personalmente yo llamo, en lugar de la iglesia desear cumplir la misión, cumplir la gran comisión, existen muchas iglesias que están enviando misioneros u obreros a tierras distantes, a ciudades diferentes, a otros países, no con la intención de desenvolver una misión y de llevar el evangelio, sino con simplemente, y acá viene una frase que yo acostumbro a decir, no buscan evangelizar. Lo que estas iglesias están buscando es realizar una colonización denominacional. Es decir, el único deseo de muchas instituciones, de muchas iglesias, es simplemente que el letrero, la placa, la denominación de ellos pueda estar presente en otro país. Y no la intención que debiera ser de poder llevar el evangelio donde no se ha sido oído o donde no hay iglesias suficientes para anunciar un trabajo, ¿no es cierto?, para anunciar el evangelio y desenvolver un trabajo el cual pueda hacer discípulos, los cuales sean bautizados y preparar personas para que puedan ser llevadas a la presencia del Señor. El objetivo de la misión no es otra cosa que eso, hacer discípulos de aquellos que ya escucharon el mensaje, hacerlos, discipularlos y prepararlos para un encuentro con el Señor. No que nuestra iglesia egoístamente, nuestra denominación X, esté presente en otras tierras, en diferentes tierras. Ese no es el verdadero motivo, el propósito de misiones. Misiones es tener una llama ardiente que quema en el corazón, un deseo de poder cumplir aquel llamado de Dios, y el misionero no tiene otra cosa para hacer. Porque el misionero no es que no tiene otra cosa para hacer en la vida que eligió ser un misionero. Por el contrario, a quien Dios llama para llevarlo a un lugar distante, generalmente, la mayoría de las veces, es aquella persona que, teniendo un sinnúmero de puertas abiertas para crecer financieramente, educacionalmente, ser promovido en su trabajo, teniendo un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de puertas abiertas, la única puerta que él consigue ver para poder entrar es la puerta del llamado que Dios le hace.
Es una señal importantísima de observar para quien va a realizar el trabajo misionero. Entonces, con estos puntos que con certeza superficialmente estamos tratando, quiero incentivarlos que usted pueda buscar verdaderamente el propósito, el motivo que lo está llevando a desarrollar un trabajo misionero. El trabajo misionero no tiene que ser confundido con solamente la acción social, por otra parte, que es un punto que muchos se cuestionan o que muchos, en contrapartida, no consideran. La asistencia social va de la mano con la predicación del Evangelio en misiones. Sabemos que el trabajo principal de la iglesia es evangelizar, pero también la Biblia Sagrada nos enseña que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿qué acontece? Muchas veces para poder llegar a algún pueblo, algún área, alguna tribu, algún asentamiento, es necesario llegar no solamente con los folletos, con la Biblia, con la palabra, con la buena intención, sino que también llegar con la asistencia social, ropas, cestas básicas, canastas familiares, y así un sinnúmero de ítems, artículos de higiene personal, medicamentos, capacitación para que las personas de escasos recursos también puedan tener una fuente de ingreso y puedan ver cómo Dios también va transformando su vida, le da nuevas oportunidades. Pero estas cosas no están por encima de la predicación del Evangelio, pero sin perjuicio de eso son importantísimas. Y para que esto pueda ser realizado, es necesario que el misionero cuente con el apoyo de cada uno de nosotros, con el compromiso serio de cada uno de nosotros, con mi compromiso, con el compromiso suyo. Porque no es suficiente poder enviar un misionero, comprar sus pasajes, ayudar con su documentación y enviarlo. La iglesia tiene que tomar la responsabilidad y ser consciente de la responsabilidad que tiene de sustentar a los misioneros en el campo. Porque el misionero generalmente es misionero a tiempo completo, por causa del llamado de parte de Dios, por causa de la separación que Dios hizo con esta persona. Claro, en ocasiones se puede trabajar, se pueden hacer artesanías, por ejemplo. Caso particular, mi esposa hace artesanías en fechas particulares, conmemoraciones especiales. Realizamos eso, algún tipo de cosas para ayudar en nuestra economía. Pero es necesario que la iglesia asuma el compromiso, reconozca y sea consciente de que el misionero en el campo es como aquella imagen que muchas veces representa el trabajo de misiones. Es una persona asegurada por una cuerda que desciende al fondo de un pozo a buscar agua. El misionero es el que está arriesgando su vida, entrando allá abajo para buscar agua, para saciar la sed de muchos. Hay otros que son la cuerda, que son el medio, el transporte. Pero también hay personas que están asegurando la cuerda para que ese misionero no caiga y para que pueda volver también a su lugar. Entonces, el misionero es el que baja a buscar el agua, pero también hay personas que están asegurando la cuerda. Y esas personas son necesarias todo el tiempo, todo el tiempo. Así como para realizar la misión se lleva alimento y nos encontramos con situaciones muy tristes, realidades muy tristes, desesperantes que necesitan de auxilio en el momento, porque sabemos que una enfermedad necesita de la administración de un medicamento aquel que está enfermo. Oramos, pero también sabemos que en muchas ocasiones es necesario administrar un medicamento. Y sabemos que el hambre no espera. Entonces todo esto envuelve a la iglesia, todo esto envuelve a la misión. No es solamente enviar a alguien. Sabemos que Dios en su misericordia provee todas las cosas y Él se responsabiliza de aquel que llama. Pero esta misión, esta obra, es parte de toda la iglesia. Amén. Me gustaría compartir ahora otro punto en el cual podemos observar cómo Dios
en el proceso de preparación del misionero, él va capacitando, y capacitando particularmente quiero hacer mención en el área espiritual, porque Dios, que conoce todas las cosas, conoce la persona, conoce el corazón, conoce los dones que Él ha confiado a esta persona, a este misionero o misionera, y Él conoce también todo lo que opera, lo que trabaja en el lugar donde Él va a ser implantado, donde Él va a ser enviado. Vamos a ver aquí lo que dice la carta a los Efesios, carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El contexto, la armadura que Dios entrega, con la cual reviste al creyente. Pero, por otra parte, también vemos aquí que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, el Señor inspira en su palabra y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis revestidos de aquel poder, ¿no es cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué estoy haciendo mención de estos dos pasajes? Porque la verdad ellos en su sentido de práctica, de aplicación, se aplican cuando se habla de obra misionera. Vemos una escala de lugares geográficos en las cuales el Señor muestra y ordena como dando una orden, y ordena también jerárquicamente como lugares donde ser testigos. Vemos primero el lugar mismo donde se está entregando este mensaje, Jerusalén. Luego vemos Judea. Más adelante vemos Samaria. Y vemos después los confines de la tierra. Primero nuestro lugar, nuestro ambiente, puede definirse como iglesia, familia, trabajo, escuela, universidad. Cuando ya se sale de ese escenario bien directamente relacionado con nosotros, podemos estar hablando o comparando, relacionando Judea con las regiones. Entonces el obrero, el candidato, el futuro misionero, él tiene primero que trabajar en su ámbito local. El Señor lo habrá de direccionar o la iglesia habrá de confiarlo a él para que pueda visitar otras iglesias, otras denominaciones en otros lugares, y así irá creciendo espiritualmente, irá creciendo en gracia, en conocimiento, irá teniendo un testimonio también de una persona que tiene compromiso, que sabe cómo comportarse. Y así el Señor irá también trabajando y aprovechando esa situación para poder dar el crecimiento y dar testimonio si aquella persona verdaderamente es un buen futuro misionero o misionera. En el caso de Samaria o Samaria, podemos referirnos también al mismo país, la persona sin salir del país. Pero ¿qué acontecía en Samaria o Samaria? Era un lugar que, aún estando dentro de la región, ¿no es cierto?, dentro del contexto país, nación, era un lugar donde se mezclaban muchas culturas. Se puede entender el pueblo extranjero, se pueden entender los inmigrantes. Entonces ese trabajo ya aplicando y haciendo una conexión con el extranjero es lo que vemos en esa escala, ¿no es cierto?, geográfica, a Samaria o Samaria, y los confines de la tierra ya hacemos directamente mención de las naciones afuera, del país de origen. Ahora, si el Señor prepara y capacita también en ese orden para tener contacto con otras regiones, con otros acentos, con otras culturas, con otros alimentos, es justamente parte de la preparación para aquello que habrá de estar dispuesto el misionero estando en el campo. Ahora, lo que Efesios capítulo 6, versículo 12 leíamos, aquello tan conocido, ¿no es cierto?, de nuestra lucha contra el mundo espiritual, vemos también una jerarquía. Y acá quiero hacer mención a lo siguiente. Cuando habla de huestes, son las
los seres espirituales a nivel también ciudad, a nivel lugar más conocido, próximo conocido. Cuando habla de gobernadores, podemos entender a aquella autoridad espiritual que ejerce autoridad en una región. Vemos cómo también va creciendo. A medida que se crece geográficamente o se avanza geográficamente, también existen entes espirituales que trabajan y tienen mayor autoridad o control sobre una ciudad o así también sobre una región. Vemos también, por ejemplo, aquí cuando se habla de potestades, ya nos referimos a entes espirituales que operan, que trabajan a nivel país, a nivel nación. Ahora, cuando nosotros hablamos de principados, ya nos referimos a aquellas autoridades o huestes espirituales, seres espirituales, que operan en otras naciones. Es por eso que el misionero, candidato, futuro misionero, tiene que pasar por esa preparación. Porque a medida que el Señor va abriendo las puertas para desplazarse y crecer geográficamente, también el Señor habrá de irlo capacitando espiritualmente. Y eso es una realidad, en la práctica acontece. Quiero dar aquí un ejemplo, y sé que no es una cuestión solamente una experiencia personal. Cuando el Señor me estaba preparando, cuando estaba viviendo allá en Chile, una experiencia que tuve de parte del Señor fue que una tarde comenzó a venir sobre mí un sueño bien profundo. No acostumbraba a dormir en el transcurso del día, solamente en el periodo de la noche. Fue tanto el cansancio, el sueño que sentía que fui a dormir. En ese momento, cuando dormí, comencé a tener una experiencia en la cual comenzaba a ver imágenes. Habría una billetera, ¿no es cierto? Y alguien extendía una mano y me mostraba cierta denominación, cierto billete, una nota, una denominación de una moneda, que yo no sabía qué país era. Y en ella comenzaban esa mano a mostrarme, a indicarme diferentes figuras. Y como que esa moneda, ese billete comenzaba a tomar vida como si fuese una pantalla. Y comenzaba a ver diferentes figuras y cada una de esas figuras aumentaba y una voz preciosa me comenzaba a decir cuál era el nombre de aquello, cuáles eran las señales, cómo era que operaba y cómo era la forma que habría de ser enfrentada esa entidad. Terminó ese sueño, fui a orar y voy a ser sincero, la curiosidad llenó mi corazón. Entré en internet, oré al Señor, entré en internet y comencé a buscar de esa denominación de moneda. Y para mi sorpresa me encontré con esas denominaciones, esos billetes, esos tipos de billetes. Y me encontré con que las figuras que aparecían en el reverso de aquel billete, de aquella moneda, son entidades espirituales de un determinado país. Y así el Señor fue capacitando en el transcurso de esta caminada que lleva, considero, poco tiempo, porque nunca va a ser suficiente el tiempo de experiencia que llevamos en el campo misionero. El Señor comenzó a mostrarme entidades, diferentes religiones, cómo trabajan, cada personaje, por utilizar esa palabra. Y el Señor comenzó a llevarme a diferentes lugares donde habían diferentes necesidades y me encontraba con estos seres espirituales, me encontraba con religiones, con prácticas religiosas que tienen consagradas este tipo de figuras. Y el Señor ya capacitó para saber, para discernir cómo se mueven, cómo operan, qué trabajos ellos realizan y cómo el Señor quiere que los enfrentemos. Es por eso que les digo, el trabajo de misiones es un trabajo serio. La lucha espiritual, la batalla espiritual es verdadera, pero nos movemos confiantes en el Señor, porque sabemos que Él ya ganó la gran batalla. Él nos entregó un enemigo derrotado. Nuestra lucha
no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro prójimo. Nuestra lucha es contra un reino espiritual que lleva las cosas a serio. Nuestro enemigo no duerme. La iglesia necesita estar despierta. Y para que todo esto se realice, para gloria del Señor, debemos estar unidos en un solo propósito, en una sola misión. Es el deseo de mi corazón que cada iglesia pueda comenzar a realizar un trabajo misionero, un trabajo responsable. Que Dios levante misioneros, hombres y mujeres dispuestos a renunciar a muchas cosas y que el Señor les fortalezca. Y es también nuestra oración, junto a mi esposa, que me acompaña a la misión, uno de nuestros hijos, el más pequeño, es nuestra oración. Que Dios continúe sustentando la obra. En el nombre de Jesús, que Dios despierte la llama, el deseo misionero en cada uno de ustedes. Y me gustaría convidarlos ahora también para poder observar otro punto a llevar en consideración, muy importantísimo, para continuar confiando de que Dios es quien llama, Dios es quien capacita y Dios también es quien suple. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Jesucristo según lo describe Lucas en el capítulo 9, versículo 1 al 4. Está escrita así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y no salid. Este es un punto importantísimo también, como lo son todos los puntos a tratar y a considerar en un estudio de misiones, en una preparación misionera, en un trabajo misionero responsable. Aquí podemos observar nosotros primero, que puede llamar la atención de usted también, que comienza el versículo 1 de este capítulo 9 diciendo: habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió. Entonces el Señor, una vez más, vemos cómo Él reviste de poder, Él capacita y Él envía. Pero nótese una vez más, Él envió a sus discípulos. Y en el versículo 3 y 4 hay una serie de indicaciones, de recomendaciones, con las cuales el Señor dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Aquí vemos cómo hay una recomendación en la cuestión financiera, en la cuestión económica y la cuestión de la autoconfianza. El bordón es un bastón que muchos tomaban en el tiempo antiguo para apoyarse. Cuando caminaban distancias muy grandes, para defenderse también utilizaban este objeto. Pero vemos cómo el Señor habla de alforjas, que representan las provisiones, y vemos cómo el Señor también les dice en este versículo 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí o permaneced allí, y de allí no salid. Aquí vemos también con claridad cómo la indicación, la recomendación de parte del Señor, la orden, es que aquel que va a un lugar va con un objetivo. No sale a visitar casa por casa para hacer amistades, por curiosear. El Señor envía a sus discípulos, les da la autoridad, les asegura que no les faltará para comer, porque ellos tienen que quedarse en el lugar donde son enviados. No es para andar de casa en casa, y la recompensa de ellos, el alimento, es justamente lo que le habrán de dar en aquel lugar, y ese será su salario al discípulo enviado. Y vemos aquí algo muy relevante en este mismo capítulo 9, solo que a diferencia del versículo 1 donde dice: habiendo reunido
a sus 12 discípulos, en el versículo 10 dice, vuelto los apóstoles. Aquí vemos lo que tan maravillosamente se produce y se realiza, como es la consagración del obrero, como nos encontramos con el obrero aprobado, aquel obrero que hizo lo que su Señor le envió a hacer. Él envía discípulos, aquellos que querían ser obedientes y parecerse a su Señor, y cuando retorna ya regresan con una aprobación en su viaje, con una aprobación en su trabajo, y vuelven y son considerados como obreros aprobados. Entendemos que esto es lo que en el estudio de la misiología se considera muchas veces como uno de los dos envíos. El primer envío en el cual el Señor prueba, y si confía y ve que la confianza valió la pena, el obrero es aprobado y es considerado para una nueva misión. Vamos a ver lo que este mismo libro relata, el Evangelio de Lucas, ya no en el capítulo 9, sino en el capítulo 22. Vemos la segunda comisión o el segundo envío. Capítulo 22, versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Continúa el texto. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. En esta segunda comisión, en este segundo envío, en el cual ya no se envía un discípulo, sino que se envía un apóstol, un siervo aprobado, el cual en el primer envío tenía que ir sin deseos de ser promovido, sin deseos de enriquecer, sin deseo de adquirir alguna imagen, algún prestigio. Aquel que iba simplemente a hacer una misión para honrar a su Señor. Cuando retorna el Señor lo aprueba, gana la confianza, es promovido a apóstol, es promovido a un siervo útil, a un misionero, hablando de misiones, y es nuevamente enviado. Y el Señor les pregunta si la primera vez le faltó algo, ellos dicen que no. Entonces ahora la segunda, ustedes lleven también. Ahora sí lleven la alforja. Ahora lleven alimento. Porque aquel que fue aprobado y supo ser un discípulo, ahora el Señor lo reviste de poder y autoridad, mayor aún, y lo capacita, y ahora Él también tiene pan para entregar, ahora Él también tiene vestiduras para compartir, y en lugar de aquel bastón en el cual se apoyaba y que tal vez podría servirle para defenderse, que no era necesario que Él llevase, el Señor ahora le dice, toma tu espada, y el que no tiene espada, compre una, porque ahora ustedes tienen autoridad delegada por parte del Señor. La importancia de ser obedientes al Señor, la importancia de que Dios sea quien llama, la importancia de que el misionero sepa escuchar la voz de Dios, porque será el Señor quien le habrá de decir qué proyecto realizar, cuándo realizar, dónde realizar, cuándo detenerse, cuándo avanzar a la izquierda, cuándo avanzar a la derecha. Es el propio Espíritu Santo de Dios quien habla cuando se está en el campo misionero. Es el Señor. Es por eso muy importantísimo poder tener siempre comunión con el Señor, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. La persona que busca al Señor, que recibe dones espirituales, que siente el deseo de continuar haciendo la obra, que el Señor comienza a tomar ese buen deseo de esa persona y la comienza a capacitar, la separa para Él, la envía a un lugar a cumplir una misión. Esa persona no tiene que conformarse con las experiencias que ya tuvo. La experiencia en el campo misionero crece cada día.
Las necesidades son muchas todos los días. Es necesario estar orando para que Dios envíe, para suplir las necesidades, para el alimento. Es necesario muchas veces estar orando. No es porque Dios falló, sino porque necesitamos tener esa comunión. Y tenemos que tener fe para aquello. Es el Señor quien capacita. Ya antes de cerrar nuestra conversación en esta noche, y dentro de este mismo tópico, este mismo punto, cuando realicé el primer viaje misionero aquí por 24 días a la nación de Brasil sin dominar el idioma, que fue Dios quien me fue capacitando, colocando en mi corazón una inquietación, un deseo de aprender el idioma y yo no sabía por qué, donde las puertas comenzaron a abrirse, donde vacunas que eran escasas o inexistentes comenzaron a ser ofrecidas a través de una llamada, donde pasaporte que demoraba más de 4 o 6 meses en poder ser obtenido, en 24 horas conseguí tener mi pasaporte en mano. Y así un sinnúmero de cosas cuando uno ve que Dios está en el asunto, van aconteciendo. Y recuerdo que en aquel primer viaje de 24 días, llegué, me hospedé en un hotel sin conocer a nadie en este país. Tomé mi Biblia, salí por las calles. Hay un grupo de personas que estaban bebiendo alcohol en la calle, me llamaron y me preguntaron si tenía una palabra para ellos. Con las pocas palabras que yo podía hablar en el idioma en aquel momento, no tenía más de 4 horas que había pisado suelo brasileño. Les dije, sí, tengo una palabra. Y tomé mi Biblia en español, intenté traducirla, ellos me entendieron y allí fueron las primeras sonrisas y fueron los primeros receptores de la palabra del Señor. Personas que están alcoholizadas. En esa misma hora el efecto del alcohol se fue del cuerpo de ellos. Dentro de ese mismo grupo de personas habían ex evangelistas o evangelistas sin ejercicio, porque estaban perdidos por situaciones diferentes, tristes, se habían apartado de la casa del Señor, de la comunión. Muchos obreros, muchos de ellos se reconciliaron con el Señor. Algunos, Dios simplemente los preparó y después los recogió, se los llevó a su presencia. Y yo no sabía el motivo, no conocía propósito, no sabía de las calles donde habría de andar. Y recuerdo que hice una programación de unos 5 días por lo menos de actividades. Llegando ese 5.º día le dije al Señor, orando en el cuarto de hotel, Señor, hasta acá llegó mi programación. Ahora dependo de su voluntad, de lo que el Señor quiera hacer. Llegó el 6.º día, el Señor no hablaba a mi corazón. Estuve en oración ese día. El 7.º día, bien temprano por la madrugada, me levanté a orar, continué orando hasta cerca del mediodía y el Señor todavía no hablaba. Cuando eran cerca de las 11 de la mañana, en mi oración le dije al Señor, Señor, los días aquí en el hotel están siendo contabilizados, tengo que pagar y quiero optimizar los recursos. ¿Cuál es su voluntad, Señor? Y el Señor, siendo 11:30 de la mañana, me habla muy fuertemente a mi corazón y me dice, ahora va al hospital. Señor, pero a esta hora ya no debe tener paciente, los tratamientos ya pasaron, ya cerraron el horario de visita, va al hospital. Amén, Señor. Fui rumbo al hospital, mucho calor ese día, y recuerdo que había un comercio bien enfrente del hospital. Vi un joven sentado en la calzada, compré 2 botellas de agua mineral y fui y me senté bien al lado de este joven que estaba sentado ahí, con cara cabizbajo, cara de angustia. Comencé a conversar con él. Le comenté que era extranjero, que era un misionero y me encontraba realizando esa labor dentro de los hospitales. Y le pregunté por qué motivo él se encontraba ahí. Me dice tristemente que su padre estaba enfermo y que estaba siendo atendido en una de las habitaciones en ese punto de salud. Le pregunté entonces si podía entrar a orar por su padre. Me dice que sí. Cuando entré en aquella habitación estaba no solamente el padre, sino que 2 tíos de este joven. Se quedó él también, este joven. Teníamos el padre y 2 hermanos de él. 4 personas, 4 desconocidos. Y más desconocido era yo en aquel ambiente. En aquel momento pregunté si podía orar por ellos. Accedieron, oramos, los 4 aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor nos sorprende. El Señor nos da las estrategias. Él dice dónde ir, a qué hora ir, y Él nos muestra el camino y la manera como debemos actuar. Queridos hermanos y amigos, si a ustedes
para gloria del Señor, está comenzando a nacer el deseo de hacer misiones, que Dios confirme ese llamado, que Dios proporcione todos los medios, todos los recursos, que Dios capacite, que Dios levante hombres y mujeres con propósito genuino, con un verdadero propósito, con una verdadera intención de poder llevar el Evangelio fuera de las fronteras, a lugares desconocidos por muchos de nosotros. Dios no nos deja de sorprender cada día. En la misión, en este viaje, al aceptar el llamado que el Señor hizo para con mi vida, la consideración que Él ha tenido, Dios también me ha entregado una esposa en este país. Aquí conocí a mi compañera en la misión. Aquí el Señor también nos ha bendecido con tener más un hijo y muchos hijos espirituales. Tenemos un trabajo, particularmente hablando de uno de los proyectos, Misiones Kid, un trabajo de evangelismo y asistencia social focado en los niños, pero también alcanza a sus familias, a los padres. Y para sorpresa de nosotros, por cada calle, por cada lugar donde andamos en este pueblo, en esta pequeña ciudad, escuchamos una pequeña voz que nos grita: tío, 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 pastor, tío. Y así comienzan a salir de las diferentes casas, de lugares bien necesitados. Y a veces estamos un poco preocupados por diferentes asuntos, a veces tristes por otros. Y esa voz que nos llama, tío, pastor, misionero, esa pequeña voz viene a animarnos. Los pequeños y grandes frutos de la obra, los frutos de la misión, el verdadero cántico que agrada al Señor, voces que confiesan que Jesucristo es el Señor. No se desanimen, es una preciosa labor, es un trabajo incomparable. Que Dios en Cristo Jesús les edifique cada día. Para nosotros es una gran bendición poder compartir con ustedes estas pequeñas enseñanzas, estas pequeñas experiencias. El trabajo es mucho más de aquello que las redes sociales muestran muchas veces. Lea mucho, infórmese mucho, infórmese bien, conságrese al Señor y todo lo demás el Señor irá a hacer. Que el eterno Dios Todopoderoso y su Santo Espíritu les bendigan, no solamente hoy, a cada día y siempre.